Siempre que hablamos de leyendas, es hablar también de Guanajuato, ¿no? Las famosas momias de Guanajuato, esas películas, Santo contra las momias, ¿quién no se acuerda, verdad? Que de niños nos daban miedo. Y siempre le digo, cuando hablamos de leyendas, se nos viene a nuestra mente ese bello lugar que viene siendo Guanajuato. Muy interesante, muchos museos, mucha historia, el Panteón de Santa Paula, el Museo de las Momias, la casa de la tía Aura, y así, muchas historias, muchas casas de leyendas. Caso 924, la ex hacienda del cochero. Esta es una investigación que yo realicé hace algunos años en este lugar que ahora es un museo, como de la Santa Inquisición. Es un lugar, créame, impresionante que desde que usted llega se siente vigilado. El recorrer estos pasillos, ese sótano, ese lugar donde estaban esas celdas, ¿verdad? Donde tenían ahí a los que torturaban cuando la Santa Inquisición para sacarles la verdad. Es algo bastante interesante el recorrer ese lugar. Imagínese estar en ese sitio de madrugada, completa oscuridad. Tal vez usted conozca este sitio, la ex hacienda del cochero, porque era como, antiguamente platicaban que era como un mesón. Ahí llegaban esos carruajes, ¿verdad? Esos coches tirados por caballos. Llegaban ahí para que los caballos descansaran, también el hospedaje para los que iban transitando por esos lugares, tal vez por el camino real. Tantas y tantas historias. Fíjese que el estar en ese sitio, créame, ha habido algunas experiencias de los turistas que visitan este lugar que de pronto se quedan atrás del grupo de personas que van caminando y de pronto sienten que alguien está detrás de ellos o ven la sombra que pasa y le preguntan al guía, ¿quién más está ahí? Dice, no, pues nomás nosotros. Y ahí, créame que hay grupos que se pelean por estar lo más cercano del guía en este sitio. Es una construcción muy antigua, con paredes muy gruesas. Se dice que para que la gente no escuchara los gritos de las personas que, pues bueno, eran castigadas en ese lugar. Era como la casa secreta de la Santa Inquisición, donde siempre el castigar a las brujas, ¿no? Instrumentos de tortura y en ese sitio. Esta casa data del siglo XVII y créame que se usaba pues como un laboratorio de muerte, ¿no? En el siglo, digo, 17, también se creó esta casa para checar la pureza de los minerales que eran extraídos ahí en Guanajuato. En el siglo XVIII se le conoció como Casa de la Tortura, una casa de la tortura clandestina, una prisión de la Santa Inquisición. Yo he conocido casos de personas que me han dicho, Santiago, mi bisabuela fue perseguida por la Santa Inquisición. De hecho, hay documentos que avalan esa historia. En 1954, esta construcción se adquiere por el señor Valenzuela, adquiere esta propiedad. Y resulta que había parte de la casa, estaba inundada. Estaba inundada en uno de los jardines.
pues él empieza a hacer estas reformas, ¿no? En esa casa. Empieza primeramente con el jardín y encuentra pues restos de huesos ahí en ese jardín. Él invita a una antropóloga, amiga de él, y resulta que lo que había en ese jardín, pues había más cuerpos. O sea, ese jardín era un cementerio clandestino, pero de puros infantes. Es lo que esta antropóloga descubrió en ese lugar. Dice, lo que pasa es que aquí hay un cementerio, dice. Otra de las situaciones es que cuando empiezan a sacar toda el agua, se dan cuenta de que ese sótano, pues eran prisiones. Eran prisiones. Se cuenta entre los pobladores que había algunos esqueletos dentro de esos aparatos de tortura, que después fueron sustituidos por maniquíes. Pero dice, los aparatos de tortura son los originales, Santiago. Cuando yo estuve en ese sitio, pues yo quise hacer el recorrido como cualquier turista, ¿no? Pero el dueño me dijo, ¿sabes qué, Santiago? Tú puedes entrar a esas celdas, tú puedes bajar y ver más de cerca esos aparatos de tortura que existen en este museo. Créame que al abrir esas rejas, el rechinido, ¿verdad?, del óxido, es como transportarte en el tiempo. Yo veía esa imagen como si yo fuera el condenado, ¿verdad? Como si yo fuera el condenado cuando la Santa Inquisición, que pues todos sabemos que fue un tribunal religioso encargado de eliminar las energías peligrosas que comenzaron a aparecer en Europa primeramente a principios del siglo XII. Más tarde, pues estos tribunales de esa Santa Inquisición también pues actuaban contra la brujería. Se dice que la Inquisición llegó con los conquistadores. La tortura, como les comentaba, pues jugó un papel muy importante, ¿no? Para interrogar al presunto hereje. En Monclova, muy cerca de aquí de la capital, hubo también un tribunal, ¿sí? Hubo un tribunal de la Santa Inquisición. Le digo, entonces, cuando abren esa reja, mi experiencia fue que es como si yo fuera condenado y fuese a ser torturado en esos aparatos. O sea, cambió totalmente el panorama, el ambiente se tornó un poco más frío, más extraño que ver desde afuera de la reja, pero ya estar dentro de la celda, dentro ahí con esos aparatos de tortura que no sabemos a cuántas personas pasaron por esos aparatos. Imagínense la energía que está ahí, la vibra, lo que pasaba por la mente de esas personas que eran interrogadas en ese sitio. Créame que fue pues una experiencia única. Yo creo que he sido de los pocos investigadores que le han dado autorización para estar en ese sitio. Y le digo, ya cuando bajo a esa celda, pues ya cambió totalmente el panorama. El sentir que alguien estaba detrás de ti, el sentir el dolor, ¿verdad? El dolor también queda impregnado en esos aparatos, la tristeza, porque muchas veces, oye, qué padre, ¿no? Qué emoción bajar a este lugar, pero ya cuando estás en ese sitio, te invade esa tristeza, te invade ese dolor que dices, oye, lo que sintió la gente en este sitio al ser interrogados de esta forma.
Dicen que el encargado de la prisión era Fernando. Las paredes gruesas para que no escucharan los ruidos afuera. Fíjese que platicando con los guías, me entrevisté con los guías de este lugar, de la ex hacienda del Cochero, esta experiencia. Y dicen que escuchan ruidos, que escuchan muchos ruidos, que inclusive ellos también dicen, oye, ¿quién se quedó atrás del grupo? No, pues nadie se quedó atrás. Que muchos de las personas que van a visitar este lugar toman fotografías y salen sombras, o muchas veces se materializa todo un cuerpo de una persona, de un hombre o de una mujer, y que dicen, oye, ¿quién es esta persona que no alcanzo a distinguir porque la fotografía salió algo borrosa? Y qué raro, porque todas las, no sé, las 30 fotografías que tomó antes salieron perfectamente bien. Dicen los guías que ellos han escuchado este tipo de ruidos. Me entrevisté también con el velador de nombre Don Raúl. Él también dice que créame que él cuando hace los recorridos nocturnos siente que alguien va detrás de él. Dice, pero no nomás una persona, Santiago. Se escuchan los pasos de varias personas. Dice, pero ya me acostumbré a pasar de los años. Ya me acostumbré al estar en este sitio y recorrer el sótano, recorrer esas prisiones, recorrer toda la parte de la casa. Dice, y me acostumbré a que los recorridos, pues no los hago solos. También, cuando dice, estoy en el jardín, Santiago, de esta casa, de esta hacienda, se escuchan lamentos al interior del museo. Tal vez los ecos que se quedaron ahí guardados, impregnados en esas gruesas paredes. Imagínese estar en completa oscuridad en ese sitio. Digo, yo lo viví alrededor de las 3:30 de la mañana, el estar recorriendo ese museo. Completa oscuridad. El bajar a esa prisión, que fue descubierta muchos años después, gracias a este señor Valenzuela que adquiere la propiedad, y gracias pues también a su amiga antropóloga, ¿no? Que dijo, ¿sabes qué? Pues aquí tienes un museo, un cementerio en este jardín. El sentir esa energía, le digo, uno percibe el dolor, el sufrimiento y también en ocasiones el coraje. El coraje, ¿qué pasaba por la mente de esa persona? A lo mejor esa persona estaba, a lo mejor si era brujo o bruja y estaba planeando que después de muerta iba a venir a vengarse de los que le hicieron eso. O quedar atrapada su alma en esas paredes tan gruesas de esa prisión clandestina de la Santa Inquisición. El recorrer esos lugares, le digo, el velador siempre que hace el recorrido nocturno, dice, nunca voy solo, Santiago. Se escucha que alguien viene detrás de mí. He escuchado también lamentos. Y créame, fue una investigación bastante interesante el estar en ese sitio. Otra de las cosas que me pasó, que uno ya está acostumbrado como investigador, es de que dejas una grabadora y se escucha como si alguien lo hubiera apagado, ¿verdad? Para que no detectar nada. Pones también el Ghost Meter o el Spirit Box para checar estas voces, a ver qué mensaje te quieren decir. Pero me imagino que al instalar un Spirit Box se va a volver loca este aparato, porque imagínense todas las voces
que va a detectar. He estado en lugares donde también han sido casas muy antiguas, casas muy grandes, y hacer sesión de voz, y cuando preguntas que, que cuántos son los que están ahí, de pronto en la grabación se escucha la palabra somos muchos. Sí, somos muchos los que estamos aquí. Ahora imagínense en ese lugar, el estar, el captar ese tipo de energías, el recorrer esos lugares, es algo interesante. Es algo muy interesante, es una de las investigaciones que en la cuestión, en la parte histórica, me ha gustado mucho el recorrer, y más cuando visité las celdas de esa casa. Cuando usted vaya a Guanajuato, visite este lugar, visite este lugar. Créame que ahí va a comprobar lo que yo le estoy diciendo. Y aparte, pues Guanajuato es una ciudad llena de leyendas, llena de muchas historias. Hay tantas y tantas cosas en ese sitio. Recuerdo que después de que salí de esta ex hacienda del Cochero, visité ahí la presidencia de ahí de Guanajuato, eh, el Palacio Municipal. Y me decían los policías, visité la sala de Cabildo, que era la que me interesaba mucho conocer. Me decían los policías, dice, mira Santiago, nosotros cuando llegamos, cuando iniciamos turno, aparte de que es una casona muy antigua, dice, y tú sabes, todo Guanajuato, yo creo que en cada casa hay un fantasma. Entonces me decían los policías que ellos tenían como encomienda al iniciar el turno revisar la sala de Cabildo, porque las puertas de esas balcones que existen son vidrios muy antiguos desde la época del Porfiriato, muy bonitos esos vidrios. Entonces siempre los encontraban abiertas las puertas de estas ventanas, que esas ventanas son enormes, desde el piso hasta casi al techo. Y resulta que dice, siempre Santiago revisamos, las puertas las ventanas están cerradas por miedo a que no se vayan a romper estos cristales, ¿no? Tan valiosos para la historia. Dice, y vamos en la madrugada y están abiertas. Le digo, bueno, el día de hoy hicieron eso en la tarde. Dice, sí, cuando iniciamos turno revisamos, aquí está la bitácora, mira, ventanas cerradas. Dije, bueno, podemos ir a esta sala, a este salón. Digo, sí, las puertas están abiertas. Le digo, Guanajuato es un lugar mágico, muy bonito, lleno de muchas historias. He estado en el castillo de Santa Cecilia también, donde ha pasado por muchas, ha sido hotel, creo que también fue cuartel, creo que por ahí leí que también fue hospital. Es un castillo impresionante, y el caminar por sus pasillos en la madrugada también, créame que impone. Entonces le digo, esta cuestión, cuando usted vaya a Guanajuato, visite este museo de la ex hacienda del Cochero, y ahí se va a dar cuenta de lo que yo le estoy platicando, del caso, de lo que yo viví en esa investigación, en ese lugar, que es algo impactante, lo que se siente. Claro que a lo mejor a usted no la van a dejar pasar a las celdas, a donde están los aparatos, los va a ver de afuera, pero créame que cambia totalmente todo cuando uno ingresa a ese sitio. Viene a tu mente como si tú fueras el condenado, es como si tú fueras el siguiente en ser torturado. Y usted, en su próximo viaje a Guanajuato, ya incluyó en la lista de lugares a visitar la ex hacienda del Cochero. Inclúyala. Si no tiene miedo, vaya de noche. Tal vez escuche esos lamentos en esos aparatos de tortura. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en un episodio más de Casos.